Hermanos, el Señor les bendiga. Un poquito. Vamos a orar al Señor para pedir su bendición en este momento, para comenzar el estudio del Hechos capítulo 11. Ubíquense por favor en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, el día de hoy vamos a culminar este capítulo. Desde el versículo 19 al 30 será el estudio de esta mañana. Vamos a orar al Señor antes de comenzar. Bendito nuestro Dios, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Dios, el único Dios vivo y verdadero, nuestro Creador, nuestro Señor, sustentador y Rey. Te damos gracias por la bendición que nos das de congregarnos. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos pagas como realmente nosotros merecemos, sino que eres lento para la ira y grande en misericordia. Gracias porque hemos recibido de tu misericordia en Cristo Jesús. Bendícenos ahora, Señor, que vamos a escuchar tu palabra. Te pido tu bendición grande sobre el predicador para que pueda exponer correctamente tu palabra, Señor, que podamos temblar ante ella, respetar, Señor. Bendice a los oyentes también, a estar atentos, a respetar este tiempo, Señor, como un acto de adoración. Ayúdale, Señor, a que sus mentes puedan estar aquí escuchando atentamente tu voz por medio de tu siervo. En tus manos estamos, en tus manos, Señor, confiamos de que tú nos ayudarás y que estarás con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sin duda alguna, hermanos, una de las cosas más fascinantes y más maravillosas que se pueda conocer en la vida es el nacimiento de un bebé. El pastor sabe lo que es eso. Ahora, el nacimiento de un bebé no se produce de la noche a la mañana. Hay un proceso que se va dando, que se va desarrollando desde un momento en específico hasta que precisamente nace la criatura. Todos sabemos, hermanos, de forma intelectual, bien sea por libros o por documentales que hayamos visto de alguna manera, sabemos la razón del por qué se produce un bebé en el vientre de una mujer. Pero también conocemos cuáles son, o de alguna manera, a grandes rasgos, conocemos algunos de los procesos que se desarrollan desde el momento de la concepción o fecundación. Y eso cuando conocemos todo lo que ocurre, ¿verdad?, en oculto, en el vientre de la mujer, nosotros podemos asombrarnos, y de hecho nos asombra. Incluso para los científicos, para los médicos, esto sigue siendo un asunto hermoso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible de que apenas dos células llamados gametos, cuando ocurre una fecundación o cuando ocurre la fertilización o cuando ocurre ese momento en donde se unen de manera efectiva, producen, ¿verdad?, algo que se llama el cigoto, que es unas bolitas, ¿verdad?, llenas de puras células? Y esa bolita de células luego se convierte en lo que se conoce como el blastocito, y eso es lo que se coloca, ¿verdad?, allí en la pared del útero. Y cómo esa pelotica de células empieza a formar un embrión. Y eso, todo lo que ocurre a partir del embrión, empiezan a formarse todas las partes del bebé, comenzando con el corazón. Y eso, todo este proceso que acabo de decir ocurre en apenas 2 semanas desde la fecundación. En apenas 2 semanas. Pero no solamente eso, el bebé va formándose y crece hasta ser maduro para poder salir del vientre de la madre. Pero la experiencia que tiene la mujer o que tiene el matrimonio, la pareja, ¿verdad?, es que ellos se enteran por lo general 1 o 2 meses después. Ellos no saben lo que ha pasado.
No saben todos los procesos químicos o hormonales que están ocurriendo en ella. Simplemente están viviendo sus vidas, pero apenas se enteran de que está embarazada, su vida cambia. No cambia en el momento de la concepción, cambia en el momento en que ellos se enteran de lo que pasó. De resto, estaban viviendo en ese mes o en esos 2 meses algo extraño, pero la verdad es que no cambió hasta que efectivamente ahora empiezan. ¿Y qué será? ¿Verdad? ¿Y si es varón? ¿Y si es mujer? ¿Verdad? Pero a pesar de que ha estado ocurriendo un proceso de forma efectiva, algo que ellos no están haciendo, no están pensando en eso, Dios lo está haciendo en el vientre de ella, es algo que realmente está ocurriendo. La pareja se entera luego de 2 meses entonces, sin embargo, aunque no sabían, eso estaba ocurriendo. Pero el hecho de que no sabían no significa que eso no estaba ocurriendo en oculto. Y el hecho de que se entera en ese momento no significa que empezó el proceso. Ya eso venía. Simplemente les cambió la vida en el momento en que se enteran que Dios ha estado haciendo una obra maravillosa, una nueva vida. De manera muy similar, hermanos, ocurre cuando comienza una iglesia. Es Dios quien comienza una iglesia local. Y lo que vamos a aprender en la mañana de hoy en Hechos capítulo 11, versículos 19 al 30, vamos a descubrir el proceso de gestación que Dios hizo para que finalmente naciera la primera iglesia gentil cristiana de la historia de la humanidad. Es trascendente lo que vamos a ver en esta mañana. Hermanos, si bien habían creyentes, se le predicó a Cornelio, ¿verdad? Lo vimos en la sección anterior. Se le predicó a un etíope. Sin embargo, lo que vamos a ver hoy trasciende, porque lo que ocurrió con esta iglesia en Antioquía redunda hacia nosotros el día de hoy, y luego lo vamos a ver más adelante. Pero es tan hermoso el ver el proceso que Dios hizo en oculto. Nadie se enteró, nadie sabía, pero Dios estaba trabajando para organizar, para gestar el nacimiento de una iglesia al 100% gentil. Hasta los momentos la iglesia había estado solamente en Jerusalén, si acaso en Samaria se había organizado una congregación, pero mixto, ¿verdad? Samaria todavía conservaba tradiciones judías. Pero ahora vemos realmente una iglesia gentil. Dios establece la primera iglesia gentil. Y así, hermanos, como para obtener un verdadero bebé, para tener un verdadero bebé, se necesitan todos esos procesos que en mi ignorancia, ¿verdad?, y en mi debilidad traté de explicar. Todos esos procesos que ocurren para tener un verdadero bebé. Hoy vamos a aprender un modelo de todos los procesos que deben ocurrir para que se obtenga una verdadera iglesia local. Entonces, la mañana de hoy vamos a dividir este sermón o este pasaje desde el versículo 19 al 30. Vamos a dividirlo de la siguiente manera. Número 1. Los versículos 19 al 21, Lucas nos va a mostrar el proceso de gestación de la primera iglesia gentil. El proceso de gestación de la primera iglesia gentil. Versículos 19 al 21. En segundo lugar, versículos 22 al 24, vamos a ver el nacimiento de la primera iglesia gentil. ¿Cómo nace? Realmente hay un proceso antes, pero finalmente se establece, se formaliza, se constituye por primera vez la iglesia o una iglesia gentil. Y en último lugar, versículos 22 al 30, vamos a ver versículos 25 al 30, vamos a ver los primeros años de la iglesia gentil.
Porque cuando comienza la vida, ¿verdad? En el nacimiento, bueno, comienza la vida en la fecundación, ¿cierto? Pero cuando hay el nacimiento, apenas está comenzando todo. Asimismo ocurre en esta sección. Vamos a ver cuáles fueron esos primeros pasos, cuáles fueron esas primeras cosas que ocurrieron en la iglesia, en la primera iglesia gentil, que es la iglesia de Antioquía. El Señor nos ayude, vamos a ver el texto. Versículo 19 dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Lo primero que hace Lucas es trasladarnos a nosotros como lectores al pasado. Recuerden que él ha venido dando una serie de eventos consecutivos, pero ahora quiere que nos traslademos más atrás en la historia. Y vamos una vez más a trasladarnos al tiempo de la muerte de Esteban y la persecución que se desató por motivo de su muerte. Los hechos que se van a narrar ahora debemos colocarlos en la línea del tiempo en ese momento, en esa circunstancia. Por lo tanto, lo que va a narrar Lucas a partir del versículo 19 ocurrió todavía Pablo no había sido convertido. Todavía Pedro no había hablado con Cornelio. No se había manifestado el episodio anterior con Cornelio. Eso debemos tomarlo en cuenta para entender mejor este contexto. Entonces, Lucas no solamente nos quiere mostrar lo que pasó cuando la iglesia se dispersó por motivo de la muerte de Esteban y la persecución que se levantó por manos principalmente de Saulo de Tarso. No solamente quiere que sepamos lo que pasó porque ya nos lo dijo. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ya él lo había dicho, entonces ¿por qué vuelve a repetir? Porque ahora nos da un detalle adicional. Es verdad, ellos se dispersaron, fueron por todas partes hablando el evangelio, pero el versículo 19 dice a quién le hablaron el evangelio. Versículo 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución por motivo de Esteban pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra. En el 8:4 dice que predicaban el evangelio, pero que dice no hablaban a todos, solamente a un sector. ¿A quiénes? Solamente a los judíos. Por lo tanto, en el momento de la persecución ellos siguen haciendo lo que creen que está bien, predicarle solamente a los judíos. Por lo tanto, podemos decir que lo que ocurrió con Felipe es una excepción, porque todos los que fueron dispersados eran judíos helénicos o judíos griegos, fueron dispersados, pero solamente Felipe de alguna manera le predicó a un etíope, a un gentil. Pero esa es la excepción de lo que estaba haciendo la iglesia en general. Ahora, no sabemos, hermanos, cuánto tiempo duró esa práctica de solamente predicarle a los judíos helénicos, ¿verdad? Ellos siguieron esto, ¿verdad?, de evangelizar solamente a los judíos, pero hubo un punto en donde empezaron a predicarles a personas que no eran judías. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Chipre es una isla que está en el Mediterráneo, ¿verdad?, cerca de Turquía. Y Cirene es una región, lo que hoy se conoce como Libia, en la parte norte de África, al lado de Egipto. Entonces, habían personas oriundas o judíos oriundos de Chipre, nacidos en Chipre y nacidos en Cirene, dice, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. ¿En qué momento hubo ese cambio de dejar de hablarle a los judíos solamente y atreverse a hablar a los griegos?
la verdad es que no se dice en qué momento específicamente. No se sabe si ellos en este momento, a partir del versículo 20, ya ahí sí ocurren los sucesos de Pedro y Cornelio, ellos se enteran, entonces podemos predicarle a los gentiles. No sabemos si fue así o simplemente llegaron a la ciudad y tuvieron compasión, una compasión con la ciudad, con los moradores, los habitantes de Antioquía, que no se reservaron el evangelio solamente para los judíos, vieron la perdición de los habitantes de Antioquía. La ciudad de Antioquía, ¿dónde está ubicada? Estaba ubicada en la orilla del río Orontes, en lo que se conoce hoy en día como Siria. En esa época era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. La tercera ciudad, luego de Roma, luego de Alejandría en Egipto, estaba la ciudad de Antioquía en Siria. Había muchas ciudades que se llamaban Antioquía. En este caso estamos reconociendo que era la Antioquía de Siria, ¿ok? Ahora, esta era una ciudad muy grande. Era una cosmopolita, ¿sí? Era una ciudad de gran poder comercial, de grandes riquezas y de poder político para ese momento. El comentarista Warren Wiersbe comenta lo siguiente acerca de esto. Dice, sus imponentes edificios, describiendo cómo era la ciudad de Antioquía. Sus imponentes edificios ayudaron a darle el nombre la Antioquía, la adorada reina del oriente. Ese era el nombre que se le daba. Antioquía, la adorada reina del oriente. Dice, la calle principal tenía más de 6 kilómetros de largo. Estaba pavimentada de mármol. Y cada lado la bordeaban peristilos de mármol. Era la única ciudad del mundo antiguo en ese tiempo que tenía sus calles iluminadas por la noche. Siendo un puerto de gran movimiento, centro de lujo y cultura, Antioquía atraía a toda clase de personas, incluyendo a pudientes oficiales romanos ya jubilados, como para pasar ya su jubilación, un tiempo de descanso, un paraíso terrenal. Esa era la ciudad de Antioquía en Siria. Lamentablemente, hermanos, así de grande, de estupenda, llenas de lujos, de riquezas, de buena vida, que pueden decir algunos, proporcional a eso era su perversidad, su corrupción, sus pecados y su inmoralidad. Allí estaba un templo dedicado a la ninfa Dafne, y todo era en cuanto a la parte, era inmoralidad sexual en ese momento. Ahora, allí Dios quiso que naciera una iglesia cristiana. En medio de la oscuridad, el Señor dio luz. En medio de una gran oscuridad, en medio de la perversidad, Dios dijo, sea la luz. Y Dios dio la luz allí. Lo cierto es que este fue entonces el inicio, ¿verdad? Porque dice, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. El evangelio hablando del Señor Jesús. ¿Quién era el Señor para la mente de los griegos? El César. Pero ellos hablaban del Señor Jesús. El evangelio es hablar no de que Jesús te ofrece buena vida, no, es que tú te rindas al Señor, de que tú te conviertas en un súbdito del Señor. Ellos predicaron el verdadero evangelio, versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Gran número creyó y se convirtió, y vuelve a decirlo Lucas, al Señor. Al Señor. ¿Cómo predicó Pedro cuando estaba con Cornelio? ¿Recuerdan esa predicación? ¿Cómo tratamos de verlo? Cristo
es el Señor de todos, el Mesías para todos y el Redentor para aquel que quiera. Y eso es lo que vemos aquí. Es el mensaje cristocéntrico, es el mensaje de reinado, de señorío. A los judíos siempre se le predicaba: ustedes fueron culpables de matar al Mesías. Y siempre con su mentalidad tratando de que ellos vean su pecado. Pero ahora se presenta a Jesús como Señor. Ahí se dice 2 veces entonces Señor. La conversión de personas en la localidad de Antioquía, en esa ciudad perversa, fue la concepción, fue la fecundación para la iglesia de Antioquía, para tener la iglesia de Antioquía. Empiezan a haber conversiones no falsas, conversiones que Dios mismo estaba haciendo, la mano del Señor lo estaba haciendo. No hacían teatros, no hacían rap callejero. No, ellos se concentraban en predicar al Señor Jesús. Y dice que la mano del Señor los acompañaba porque la gente se estaba convirtiendo. La conversión de personas es el primer paso para establecer una iglesia local. Una iglesia local no se forma, vamos a hacer una iglesia. No es una empresa, no se monta. Vamos a montar la iglesia. Entonces agarran una pancarta, alquilan un lugar, ponen una pancarta: bienvenidos, iglesia cristiana, adelante. Así no comienza una iglesia. Y está el que va a ser pastor, ¿verdad? El de la iniciativa, el que va a ser pastor, ¿verdad? Entonces, y el que todos lo siguen. Bueno, venga, vamos a alquilar aquí, vamos a poner el cartel aquí y listo. Yo soy el pastor, vamos a esperar que Dios llene el sitio. Así no comienza una iglesia. La iglesia comienza con predicación del evangelio, con evangelización. Si no hay evangelización, no hay iglesia. Es el primer paso, es la concepción. De allí empieza un proceso. Estas conversiones, recuerden, Dios las estaba haciendo. No eran productos del ingenio humano. Una iglesia local estaba siendo entonces gestada, iniciada por Dios. Es Dios quien establece la iglesia. Es Dios quien da inicio a la iglesia. No la iniciativa humana, pero lo hace por medio de hombres. Por medio de hombres. ¿Por qué? Porque solamente Dios es quien puede pasar a hombres que están en el reino de las tinieblas y pasarlos al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Es Dios quien puede hacer esa obra, no nadie. Que yo monte la iglesia, que yo monte el espectáculo, no significa que hay conversiones. Tiene que haber predicación. Recordemos una vez más, la predicación gira entonces en torno al Señor Jesús. Pero a pesar de que habían muchas conversiones, no estaba una iglesia local. Es decir, ellos a partir de su conversión pertenecían a la iglesia universal del Señor. Es la obra invisible, individual que Dios hace. Pero todavía no había nacido la iglesia en Antioquía. ¿Por qué? Porque la iglesia no solamente es la reunión de personas que dicen: yo soy cristiano, tú eres cristiano, yo también, bueno, vamos a reunirnos en la casa, ya somos iglesia. No. Son cristianos que se reúnen en una casa, gloria al Señor. Pero eso no es una iglesia. ¿En qué momento nace la iglesia? Eso es lo que vamos a ver en el segundo proceso. El nacimiento como tal de la iglesia en Antioquía. Todo este proceso estaba siendo gestado por Dios mismo. La mano del Señor estaba con ellos. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Salió el cartelito positivo. Se enteró, la iglesia de Jerusalén se entera que hay conversiones en aquel sitio, en aquella ciudad.
Y en eso ella se mueve para ir a confirmar una iglesia establecida, confirmando la obra de Dios. Si no hay confirmación por una iglesia establecida, no hay iglesia. Amén. Hay cristianos que se reúnen, pero todavía no hay iglesia. Una iglesia pare a otra iglesia. Es así. Amén. ¿En qué momento se entera entonces la iglesia de Jerusalén de esas conversiones en Antioquía? Bueno, el versículo 22 se puede interpretar de dos maneras. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. La lectura llana, la lectura natural y simple del texto indica, o parece indicar, que la noticia que le llegó a la iglesia de Jerusalén fue después de los acontecimientos de Cornelio y Pedro. Por lo tanto, la iglesia no coloca ningún pero, sino que escucha la información y va inmediatamente. Una iglesia gentil, sí, los gentiles son parte del pueblo de Dios, dele. Ellos entendieron en un momento, luego que Pedro les explica lo que pasó con Cornelio, ellos entienden que ser cristiano no significa meterse al judaísmo primero para poder ser cristiano. Ya ellos lo entienden y por eso mandan a Bernabé. El punto es que ellos mandan a Bernabé porque ya entienden. El asunto es que algunos pueden también entender que estas conversiones ya habían sido oídas por la iglesia de Jerusalén. Pero luego del episodio con Cornelio, Pedro y Cornelio, que Pedro les explica, entonces ellos empiezan a tomar en serio aquellas cosas. No estoy siendo dogmático, solamente les estoy diciendo que es una posibilidad. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior recuerdan que también, versículo 1 del capítulo 11, versículo 1 del capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios respecto a lo de Pedro, ¿cierto? Pero no enviaron a nadie. No enviaron a nadie. Aquí sí lo envían. Entonces hay dos posibilidades. Número uno, que la información efectivamente le llegó después del episodio de Pedro y Cornelio. La otra es que ya les había dado la información, pero pasó lo de Pedro y Cornelio y entonces se activaron. Bueno, ahora entendemos. Vamos a enviar entonces a Bernabé. Sin embargo, sea una posibilidad o sea la otra posibilidad, lo cierto es que mandan a un emisario de la iglesia. Ese es el punto. El punto es que mandan a Bernabé. Mandan a Bernabé. Independientemente de todo, el asunto aquí es que la iglesia de Jerusalén, una iglesia constituida por Dios, tenía la obligación y el poder y la autoridad de parte de Dios para ir y confirmar la obra de Dios en otro lugar. Ese es el trabajo de la iglesia. La iglesia no crea otra iglesia, Dios la crea. La iglesia confirma otra iglesia. Una iglesia que Dios hace, una iglesia local. Entonces, el punto aquí es destacar que para ser constituida no solamente hay conversiones, hay personas, hay nuevos creyentes, sino que también una iglesia ya constituida manda y confirma el asunto. Recordemos, hermanos, lo que sucedió con los samaritanos en Hechos capítulo 8. ¿Recuerdan lo que sucedió allí en Hechos 8? Felipe estaba evangelizando a los samaritanos. Pero ¿qué hizo la iglesia de Jerusalén? Envió a Pedro y a Juan. Y allí ellos finalmente, Dios había retrasado la plenitud del Espíritu Santo sobre ellos y ahí se manifestó. Lo mismo vemos con Cornelio. ¿Quién estaba allí cuando Cornelio recibió el Espíritu Santo con la familia que creyó? Pedro, un representante de la iglesia, en este caso de la iglesia de Jerusalén. Ese es el mismo modelo que vemos acá. Se necesita un representante de una iglesia constituida, una iglesia local ya reconocida, para ir a otro lugar y verificar,
para verificar, para ver lo que estaba sucediendo y ver la gracia de Dios allí. La gracia de Dios que se veía. Uno dice, bueno, la gracia de Dios te acompaña. O bueno, Señor, dame tu gracia. Y pensamos que son cosas místicas, pero aquí era evidente. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia 22, que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, la vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. MacArthur dice lo siguiente: la gracia de Dios puede ser invisible, pero sus efectos se ven fácilmente. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, vio la gracia de Dios por medio del cual esos gentiles se habían salvado y se regocijó. Otros judíos pudieron haberse disgustado por la conversión de gentiles, pero no Bernabé. Ver almas gentiles perdidas añadirse al reino le produjo un inmenso gozo. Se regocijó. Se regocijó por ver personas convertidas. Eso es lo que le daba deleite y placer. ¿Qué es lo que te da deleite y placer en esta vida, hermano? ¿Qué es? Las vacaciones. Chichiribichi. Eso. Yo vivo es para eso. ¿Sí me entienden? Cuando veo mi cuenta bancaria, que estaba pequeña, ¿verdad? Y ahora tienen otra vez los 3 ceros. Los 6 ceros. ¿Qué es lo que te produce regocijo? ¿Por qué trabajas tú? Que mi mamá, mi papá escuchan el evangelio. Bueno, sí, chévere. Hay valores invertidos entonces. ¿Qué es lo que te produce gozo y placer? Bueno, a Bernabé le produjo un gran gozo ver personas convertidas. La iglesia en Samaria, o la congregación en Samaria, una iglesia mezclada. Judíos, ¿verdad? Samaritanos eran mezclados. Pero ahora vemos a una iglesia totalmente gentil. Fueron establecidas la iglesia en Samaria y la iglesia en Antioquía, fueron establecidas con la autoridad de la iglesia por medio de un emisario. Lucas entonces destaca algo muy particular. La iglesia de Jerusalén envió al mejor hombre que tenían para el campo misionero. La iglesia de Jerusalén envió al mejor hombre que tenían para ir al campo misionero, para ir a verificar, para estar, para ayudar, para exhortar a esos hombres. No había mejor hombre en la iglesia de Jerusalén que Bernabé. ¿Recuerdan quién era Bernabé? Versículo 24, miren las características, Hechos 11:24, miren la característica de Bernabé que se da acá, y luego vamos a ver otras características que se dan anteriormente, que ya Lucas había dado. 11:24, hablando de Bernabé, dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Enviaron al mejor hombre que tenían, un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Pero eso no eran solamente las cualidades que se destacan de Bernabé en ese momento. Hechos capítulo 4, versículo 34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Versículo 36, Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Levita, natural de Chipre, que tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Un hombre generoso, era un hombre bueno, dadivoso, dado a la iglesia. Era un hombre que amaba a sus hermanos, tanto que prefirió sacrificar comodidades para ayudar a los demás.
Este era el hombre correcto para la misión. Era de Chipre, no iba a tener mayor prejuicio, aunque era un judío de Chipre, no iba a tener mayor prejuicio para estar con los gentiles como tal. Era la persona adecuada. Era una persona con cualidades de carácter que se necesitaban para ese trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Confirmar sus ánimos. Era un hombre bueno, era un hombre generoso, amoroso, demostraba eso. Tú eres el hombre. Dios te ha llamado para esto. Él no dijo, yo mismo soy. No, la iglesia lo mandó. Él no se mandó solo. No, yo siento un pálpito en mi corazón que voy para allá. ¿Ustedes por qué no hacen nada? Heme aquí, envíenme a mí. No, era un hombre que era un soldado del Señor. William Barclay dice lo siguiente: fue inspiración de Dios que mandaran a Bernabé. Podían haber mandado a otro más rígido y que no viera más allá de la ley judía tradicional, pero enviaron al que tenía el corazón más grande. Bernabé ya había introducido a Pablo, que había salido su fiador cuando todos sospechaban de él. Recuerdan en Hechos 9 que Saulo llega a la iglesia de Jerusalén y nadie se fiaba de Pablo, nadie quería estar con Pablo. ¿Y quién fue el que lo introdujo a la iglesia? ¿Quién lo presentó a los apóstoles? Bernabé. Bernabé fue ese hombre que lo ayudó. Bernabé ya había dado pruebas de amor cristiano y de generosidad hacia los hermanos necesitados, y ahora cuando Bernabé vio que los gentiles entraban a participar de la comunión de la iglesia, se alegró mucho. Interesante, hermanos, lo que hizo Bernabé. ¿Animarlos a qué? ¿Animarlos a qué? Échenle gana, hermano. Sigan así. Ese no es el ánimo. Versículo 23. Y exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. Eso dice mucho. Esfuércense. Permanezcan fieles. Significa que ya estaban sufriendo persecución los antioqueños. Ya estaban sufriendo persecución. Ya estaban sufriendo la hostilidad del mundo. Los exhortó, los animó a que permanezcan. No, tranquilo que mañana se va a hacer resolver esto. No. Permanezcan fieles ¿a quién? Al Señor. Una vez más. Al Señor. Se les presentó el Señor. Aceptaron al Señor y se les animaba a seguir siendo fieles al Señor. Así se anima una iglesia. Así se anima al decaído. Así se anima al necesitado, al débil. Se levanta al débil. Pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, este era un hombre espléndido. Bernabé. Muchos no le dan, ¿verdad?, mucha atención a Bernabé. Pero fue un gran hombre de Dios. Un hombre que fue preparado por Dios para esta ocasión en especial. Pero ¿saben qué? Vemos ahora ya la iglesia constituida. Bernabé está liderando la iglesia, los está confortando, los está instruyendo, los está pastoreando. Entonces vemos, la iglesia es confirmada y es establecida. Ahora tiene una membresía. Tiene una membresía la iglesia y aquí el pastor de esa iglesia, Bernabé. Pero ¿saben qué ocurrió? Gran multitud fue añadida ¿a quién? Al Señor. La obra es del Señor. ¿Cuántas veces dice el Señor en esta mañana? Todo es del Señor. El Señor lo hace. El Señor quiere que tú seas un instrumento para Él, pero Él quiere glorificarse, el Señor. Versículo 25 en adelante, entonces nos habla acerca de los primeros días de la iglesia gentil. Los primeros días de la iglesia gentil. Es rebasado Bernabé, es rebasado por la cantidad de personas, ya no puede con tantas personas. Un hombre humilde no dice yo mismo soy, me voy a quedar. No, él entendió, Bernabé entendió lo que era importante para la iglesia, un liderazgo plural.
un liderazgo plural. Entonces, hay tres cosas que nos muestra Lucas de las cosas que sucedieron en los primeros años de la iglesia de Antioquía, la primera iglesia gentil. Número 1, en esos primeros años, luego de haberse establecido, se estableció el liderazgo formal de la iglesia. Versículo 25. Después fue Bernabé ¿a dónde? A Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es rebasado por el trabajo Bernabé, es un gran hombre, pero no puede hacer las cosas solo, él no tiene todos los dones solo. Él no es el supercristiano, necesita un compañero, alguien que ayudara, y pensó en alguien. El hombre lleno del Espíritu, ¿verdad? Ya sé quién es el hombre adecuado para esto. Un hombre humilde, de fe. Fue humilde, un hombre de fe, varón bueno y lleno del Espíritu Santo, demostró humildad. Dijo, no puedo solo, voy a ir a buscar a alguien que yo sé. No solamente Bernabé sabía las capacidades que tenía el apóstol Pablo. En este momento no se conocía como apóstol todavía, pero en ese momento él sabía que Pablo tenía grandes cualidades de carácter y teológicos y de todo. Pero no solamente eso, Bernabé sabía el llamado que Dios le había hecho a Pablo. Recuerden que es Bernabé quien introduce a Pablo a la iglesia de Jerusalén. Tuvo que haberle Pablo contado de su conversión y lo que el Señor Jesucristo le dijo, que él iba a ir a los gentiles. Esta es la oportunidad entonces de Pablo. Un hombre, ¿verdad? Como Bernabé, sabía los tiempos de Dios y se adaptó a ello y buscó incesantemente a Pablo. ¿Por qué incesantemente? Fíjense, el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso. ¿Por qué fue a Tarso? Recuerden que Pablo había salido de cena porque cuando llegó a Jerusalén lo querían matar. Lo llevaron hasta Tarso y él quedó en Tarso. Ocurrieron todas las cosas con Pedro y Cornelio mientras él estaba allá en Tarso. Va a Bernabé a Antioquía, piensa en Saulo y va a donde sabe que está, en Tarso. Pero es interesante la palabra que usa Lucas para hablar de la búsqueda que hizo Bernabé para encontrar a Saulo. Dice buscar la palabra anaseteo. Me imagino que pronuncia así. Anaseteo. Esa palabra significa o está en relación de una búsqueda de seres humanos con una insinuación de dificultad. Le costó encontrar a Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué le costó tanto si sabía que era de Tarso y con todo lo que sabemos de Pablo no era cualquier persona, era una persona importante? Pero ¿por qué le costó? Bueno, algunos estudiosos dicen que o piensan que las circunstancias familiares de Pablo cambiaron cuando él se convirtió. Es decir, llega a Tarso como recién convertido y seguramente sufrió desheredación de sus padres o de su familia. Lo echaron a la calle. Es muy probable, no estoy siendo dogmático una vez más, es muy probable que en ese tiempo él haya aprendido el oficio de hacer las tiendas para mantenerse por sus propios medios. Era una persona bien acomodada, bien adinerada, ¿verdad? Estudió con el mejor de los rabinos en ese momento, Gamaliel, pero ahora vemos que a él le cuesta, ¿dónde está Pablo? ¿Por qué no está aquí? Y le cuesta trabajo encontrar a Pablo. De hecho, es la misma palabra que se usa en Lucas 2:45, cuando José y María buscan al niño en el templo. No lo encontraban. Y están buscando al niño, ¿verdad? A Jesús de 12 años aproximadamente. Lo están buscando. Bueno, es la misma palabra que usa Lucas. Estaba buscando, no sabía dónde encontrarlo, una búsqueda incesante. Entonces es probable que en ese momento Pablo ya haya sufrido por el Evangelio.
Pero Bernabé sabía el llamado, lo buscó y lo trajo a Antioquía, y dice, y se congregaron, ¿y qué más? Enseñaron. He aquí la iglesia con oficiales. Membresía, se formó la membresía, se confirmó esa membresía y ahora se establece el consejo plural de ancianos. Bernabé y Saulo hacen un equipo para ello. Lo segundo que vemos en esos años es versículo 26 en la última parte, dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La iglesia de Antioquía no solamente predicaba el evangelio, sino que vivía el evangelio. Tanto era el buen testimonio de la iglesia de Antioquía que las personas se burlaban de ellos diciendo, tú eres un cristiano. Era una burla. Era un término despectivo. ¿Por qué? Porque se parecían a aquel de cual ellos predicaban. Yo soy cristiano. No. ¿Tú crees que yo soy cristiano? Diferente. Si yo te pregunto a ti, ¿tú eres cristiano? De seguro me vas a decir, sí, pastor, claro. Ahora le voy a preguntar a tu esposa a ver si tú eres cristiano. ¿Qué respondería ella? ¿Qué respondería él de ti? ¿Qué responderían tus familiares, tus padres? Respondería, ¿y qué cristiano? Disque, dicen. No, con cristianos así. Pero aquí el término se lo ganaron bien. Estaban sufriendo por el Señor. Desprecio de la gente. Era un término hermoso que se empezó a usar a partir de la iglesia en Antioquía. Es decir, cuando yo me llamo cristiano, cuando la iglesia me confirma como un cristiano, estamos viendo de dónde surge eso, hermanos. En la iglesia o en la sociedad de Antioquía llamaron a los discípulos cristianos por primera vez. Es decir, número uno, se estableció el liderazgo formal de la iglesia. Ya había nacido, se estableció el liderazgo. Número dos, daban buen testimonio. La iglesia daba buen testimonio y la sociedad lo sentía. La sociedad sentía la presencia de gente diferente. Era una iglesia entonces que daba testimonio en medio de la sociedad. La sociedad los reconocía. No solamente una iglesia los reconoció como creyentes, la sociedad los reconoció como creyentes. Porque ¿saben una cosa? Los incrédulos saben cómo deben comportarse los cristianos. Ellos saben, un cristiano no bebe, no baila pegado, no fuma, no dice grosería. Si eso lo saben los incrédulos, pues yo soy libre en Cristo. Eso es necedad. Un cristiano no se viste así. Un cristiano no se conduce así, lo saben los incrédulos y no lo van a saber los cristianos. Hay que recordárselo todos los domingos. Pero terminamos con esto. Versículos 27 al 30 nos habla de una sola sección, un solo segmento, una sola idea, digamos. Ya hemos visto, se establece en sus primeros años, se establece la iglesia con siervos, ¿verdad? Con líderes. También da buen testimonio en esos primeros años. Y en tercer lugar, para terminar, la iglesia demuestra amor a sus hermanos. La iglesia demuestra amor a sus hermanos. En aquellos días, versículo 27, unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía. Unos profetas. Aquí, en el Nuevo Testamento, sí. Recordemos que esto debemos interpretarlo a la luz de su contexto histórico. Estamos leyendo algo que sucedió que en el momento no estaba escrito. Ellos no conocían las epístolas paulinas. Pablo apenas estaba comenzando el ministerio. No, la única manera de conocer la voluntad de Dios en ese momento era por medio de dos cosas. Número uno, por las escrituras del Antiguo Testamento.
De hecho, Pablo le dijo a Timoteo y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento y dice que el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Es decir, el Antiguo Testamento te refleja la fe en Cristo Jesús. Pero el segundo lugar o el segundo medio que Dios usaba eran precisamente hombres que Dios le dotaba con dones extraordinarios, como todos los dones son extraordinarios, por supuesto, pero estos de alguna manera son diferentes. Dones, en este caso, de profecía. Dios le hablaba directamente para que la iglesia conociera la voluntad de Dios. Pero hermanos, luego que se escribió la totalidad de la revelación de Dios, esos dones cesaron. No hay registro en la historia de la iglesia después del segundo siglo después del primer siglo. No hay registro en la historia de la iglesia de que se haya manifestado este tipo de dones como la profecía. Ya cesaron. ¿Ok? Amén. El registro que hay ahorita lo están ideando unas personas. Pero no es así. Entonces, fíjense que en la iglesia del Nuevo Testamento era necesario por su condición histórica, era necesario que todavía surgieran los profetas. De hecho, en la iglesia de los Corintios, Pablo exhorta cómo se debían conducir los profetas. No dice que no existen los profetas, son unos locos. No, simplemente los regula. 1 Corintios capítulo 14, versículo 29 dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Dice, hablen los profetas. Hay profetas, bueno, que hablen los profetas allí. En Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, estos profetas a que se refiere Pablo en este momento se está refiriendo a los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Y en el capítulo 3, versículo 5 de Efesios 3:5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Se murió el último apóstol, ya no hay más apóstoles, no hay más apóstoles. Terminó la profecía, ya no hay más nueva revelación, Entonces, esos eran los dos medios por los cuales Dios se comunicaba. Pero vemos cómo la iglesia está atenta a la voz de Dios, está siendo enseñada, está siendo nutrida y entiende que esto viene de parte de Dios. En aquellos días profetas descendieron y levantándose uno llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Lucas dice, sí sucedió. Cuando habla un profeta suceden las cosas. No me peleé por un... No. No hay margen de error. De hecho, ocurrió según Tácito, escritores antiguos, Tácito, Josefo, Suetonio, escribieron acerca de la gran hambruna que ocurrió entre los años 45 y 46 en Israel, en tiempos de Claudio. Se cumplió la palabra. ¿Pero qué? Dios le estaba anunciando antes de eso. Estaba preparando a la iglesia de Antioquía. Recuerden cómo eran los antioqueños en ese momento. Eran personas de dinero, eran personas pudientes, ¿sí? Se habían convertido al cristianismo, seguramente sufrieron pérdida, pero eran personas que todavía tenían capacidad económica buena. En ese momento dice que Dios preparó a esos hermanos para que ayudaran, que se prepararan para ayudar a los que iban a caer en sufrimiento, en pobreza. Dios, hermanos, está usando la iglesia. No solamente, la iglesia de Antioquía, lo vamos a ver, no solamente fue usado por Dios para la extensión del evangelio, sino para la bendición de otras iglesias de Cristo. La iglesia, hermanos, la iglesia de Antioquía comenzó dependiendo de la iglesia de Jerusalén, pero luego constituida, caminó sola, independiente, pero no desconectada de la iglesia de Jerusalén. El Señor quiere que sus iglesias estén conectadas, unidas, que se ayuden mutuamente. Esa es la voluntad
de Dios. Que las riquezas de uno suplan las necesidades de otro. Eso está demostrando, lo pueden leer por razón del tiempo, eso lo estaba demostrando. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5, dice que la gracia de Dios se manifiesta cuando hay un corazón generoso. Vamos a leerlo. Es que veo unas caras así. Segunda a los Corintios. Capítulo 8. ¿Necesito mucho dinero para ser generoso? No. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, 8.1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. No necesitaban ser pudientes para ayudar a otras iglesias. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esa es la gracia de Dios. Pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. No como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron ¿a quién? Primeramente al Señor. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Una iglesia, unos cristianos generosos se entregan primeramente al Señor. Quiero ser generoso, pero es que me cuesta, mire, mi mano se engarrota. Me cuesta. Entrega, date primeramente al Señor. ¿Por qué no eres tan generoso? Precisamente porque te falta más entrega al Señor, lo que Dios te pide. Vemos aquí entonces, hermanos, que no es una iglesia egoísta, no es una iglesia que dice, bueno, ya solamente necesité la iglesia de Jerusalén y ya no me importa. No, ellos amaron a sus hermanos que iban a entrar en gran prueba, en gran lucha, y ellos se prepararon. Vamos a terminar allí entonces. Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron. No se les impuso, ellos determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Imitaron a la iglesia madre. La iglesia entregó al mejor hombre para ellos y ellos correspondieron, entregaron a los mejores hombres para que fuesen a llevar el presente a la iglesia. Qué hermoso, como una iglesia ama a sus hermanos en otras iglesias. En conclusión, hermanos, una iglesia pare otra iglesia. La iglesia gentil nos enseña, o lo que hemos visto, el modelo de cómo se establece, de cómo Dios establece una iglesia verdadera. Eso pasó con Antioquía. Eso pasó con nosotros, hermanos. Eso pasó con nosotros. Apenas éramos unos 14 personas. Empezamos a indagar en el Evangelio. Empezaron a personas a anexarse. Hasta que una iglesia en Caracas nos visitó su pastor en ese momento, confirmó la obra, se estableció la membresía. Esta iglesia ha estado andando independiente, pero no desconectada de sus hermanos en el país. Y eso, que nosotros hagamos, repliquemos lo que hicieron con nosotros estos hermanos y ahora nosotros lo replicamos, ese es el modelo del Señor. No solamente pasa con todas las iglesias de Cristo, eso pasa siempre, hermanos, siempre en un periodo de gestación, de confirmación, y luego la iglesia establecida es independiente, no desconectada, y anda amando, extendiendo el Evangelio y no olvidándose de las necesidades de sus hermanos. Ahora, escuchen, en este momento las necesidades de sus hermanos eran de otras iglesias, no eran de ellos mismos, no se concentraron en ellos mismos, sino que estuvieron pendientes de sus hermanos en otras localidades.
Algunos asuntos prácticos para terminar. Número 1, hermanos, no nos desesperemos por alguna providencia difícil que estemos pasando. No nos desesperemos. El Señor es el Señor. Él tiene el control. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe por qué permitió la persecución para la iglesia de Jerusalén, para crear a la iglesia en Antioquía. Él lo permitió todo para bien. A lo mejor no lo hizo para la alegría. Dios quiere hacerte feliz. No, Dios quiere que avance su reino. Amén. Y si es de hacernos pasar por pruebas, gloria al Señor. Él es el Señor, es el dueño, es el amo. Yo tengo más de lo que merezco. No nos desesperemos por alguna providencia difícil. El Señor está expandiendo su reino. Número 2, debemos orar por otras iglesias, por otros hermanos. Todos los miércoles oramos por otras iglesias, pero ¿te has dado la tarea de saber de esas otras iglesias? Si me pongo aquí a decirle todas las iglesias que hay o los grupos que hay, probablemente algunos dirán, yo no sabía. Entonces no lo voy a dar. Pero hermanos, debemos estar pendientes de nuestros hermanos en otros, no solamente en nuestro país, sino también en otras localidades, así como han estado pendientes hermanos de nosotros, hermanos. Hermanos en Colombia que nos ayudaron en su momento, o que siguen ayudándonos. Por ejemplo, los hermanos en Medellín nos han ayudado con literatura, nos han ayudado con la equipación de siervos, con medicinas, con literatura. Hermanos, a lo mejor no es dinero, pero con otra. Hermanos en Estados Unidos han enviado ofrendas para el sustento de la iglesia, para ayudar a la iglesia en sus cosas. ¿Por qué estamos a donde estamos? Porque se han recibido esas ayudas económicas y se han dado. Hermanos en España, en el momento más difícil que la tuvimos como venezolanos, mandaban dinero para comprar bolsas de comida, ustedes saben. En los momentos más duros, más difíciles, el Señor nos cuidó por medio de hermanos en otros países. Hermanos en Chile, hermanos en Estados Unidos, hermanos hasta en Irlanda. Han enviado para ayudarnos, hermanos. Porque esa es la voluntad de Dios. Y el Señor bendiga todas esas congregaciones que tengo en la mente. No las voy a nombrar para que ellos reciban su recompensa en el cielo. Hermanos, y por último, así como Dios gesta una iglesia nueva, también la mata. Apocalipsis capítulo 2, Dios dice, arrepiéntete, porque si no vendré y quitaré el candelero de su lugar. ¿Por qué puede quitar esa luz, esa vida de una iglesia local? ¿Por qué la puede? Pues Él es el Señor primeramente, pero ¿por qué lo puede hacer? Cuando hay una iglesia que no se arrepiente, cuando una iglesia que no es disciplinada, cuando es una iglesia donde sus miembros están andando en pecado y no se quieren arrepentir y no confiesan pecado, vas a destruir la iglesia de Cristo. ¿Quieres que la iglesia, por ejemplo, esta iglesia que el Señor nos ha dado, ya vamos a cumplir 8 años, quiere que desaparezca porque hemos andado en pecado? A lo mejor no por pecado, pero también porque nos hemos dejado seducir por el mundo. Estamos amando más las cosas de este mundo que al Señor. Estamos deleitándonos más en las cosas de este mundo pasajeras. Estamos siendo cautivados por la vanagloria de la vida. El Señor nos ayude, hermanos, porque así como Dios permitió que naciera una iglesia local, también le puede quitar su candelero. Que el Señor nos ayude, hermanos. ¿Eres tú un cristiano? ¿Eres una cristiana? Eso lo debe decir una iglesia. Ven a Cristo y sé confirmado en una iglesia local. ¿Agradeces tú al Señor por esta iglesia local? ¿Oras tú por esta iglesia local? ¿Estás pendiente de otras iglesias locales? Oremos al Señor, que el Señor nos ayude a tener amor por nuestros hermanos, que nos ayude a tener amor por esta iglesia local y que sigamos vidas que honren al Señor, que nos digan verdaderamente cristianos. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu mensaje, por tu amor. Gracias porque eres bueno con nosotros. Tú eres grande, tú eres misericordioso, tú eres bueno, Señor.
Y te pedimos que nos ayudes a ser sensibles a tu voz, a ser generosos, como fue la iglesia de Antioquía. Señor, no hay excusas de que esta iglesia local, Señor, podamos ayudar a otros menos favorecidos, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que realmente ayude y impulse el reino de Dios en nuestro país, Señor. Que pasemos, Señor, de recibir ayudas a empezar a ayudar también, Señor. Danos ese privilegio, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.